Saludos, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, volviendo a traer una enseñanza, la cual la recibimos de parte del Señor. Es un entendimiento que viene de lo alto, porque es imposible conocer las cosas de Dios, los misterios de Dios, si su Espíritu no nos lo revela o no nos ilumina, o Él, que es la luz, no nos da esa luz para poder ver. Podemos tener unos ojos muy saludables, excelentes, podemos tener mucho intelecto, leer muchas traducciones, muchas concordancias, leer mucho, pero sin embargo la verdad de Dios no es entregada a través de estudio. Porque si fuera así, pues los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, Saulo de Tarso, antes de que se encuentre con el Dios verdadero, hubieran entendido todas las escrituras. Obviamente los escribas y los fariseos y los doctores de la ley, que la conocían muy bien, la tenían originalmente en sus manos, conocían a los profetas, conocían la ley, pero su entendimiento estaba oscurecido, entenebrecido. Y quiero compartir con ustedes una enseñanza que para poder entregarla pues nos hemos demorado muchísimo tiempo, yo diría años, porque no podemos hablar lo que no entendemos, lo que no sabemos, lo que no nos es revelado y lo que no podemos probar por las Escrituras. Y quiero hablar en esta oportunidad acerca de la abominación desoladora. Y le voy a poner entre comillas porque se ha hablado mucho de este tema. Y quiero empezar leyendo, se me ocurrió hace muy poco. Esto fue lo último que hice para esta lección. Quiero saber qué es lo que dicen los teólogos contemporáneos. Yo mismo participé en iglesias cristianas evangélicas por 35 años, hasta que Dios, por su misericordia, me llamó y me abrió los ojos y me dijo: estás muerto. Que todo lo que Él dijo es verdad y se va a cumplir. Entonces nosotros interpretamos las Escrituras como nos conviene, interpretamos y escuchamos lo que queremos escuchar, y si vamos a un lugar y no nos gusta lo que están diciendo, vamos a otro lugar, y así la iglesia o las iglesias transmigran de un lado a otro. Pero cuando tú vas a ese lado, tú ves que toda la gente es lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta que hay un momento que se cansan, se van, transmigran a otra congregación, y es lo mismo, no hay vida. O sea, simplemente son las mismas personas dando círculos, hasta que Dios en su bendita misericordia se tiene que reservar a Él mismo un pueblo, porque si no se reserva un pueblo, un remanente, pues Él no se podría cumplir las Escrituras. Entonces, para que las Escrituras se cumplan, Dios mismo tiene que reservarse un remanente. Y si tú escuchas atentamente, con un corazón humilde, esta enseñanza, Dios puede darte entendimiento, porque aunque escuches esta enseñanza, quizás no la entiendas, quizás no estés de acuerdo, pero no se trata de eso. Se trata de que Dios te la revele, que tú le busques a Él y Él te comunique que esa es la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Entonces vamos a leer lo que se ha estado enseñando en las iglesias por años. Y entonces la pregunta es: ¿qué es la abominación desoladora? Y entonces este ministerio que contesta representa prácticamente a la gran mayoría de iglesias, de pastores que interpretan las Escrituras, ¿no? Entonces voy a leer rápidamente. La frase abominación desoladora se refiere a Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis, y estoy leyendo Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y dice, ¿no? Esta escritura tiene referencia a Daniel 9:27. O sea, según ellos, esta escritura está en Daniel 9:27. Y Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el año 167 a.C.,
un gobernador griego llamado Antíoco Epífanes erigió un altar a Júpiter sobre el altar de los holocaustos en el templo judío en Jerusalén. Estamos hablando del 167 a.C. También sacrificó un cerdo sobre el altar en el templo de Jerusalén. Este evento es conocido como la abominación desoladora. O sea que cuando pusieron un cerdo ahí en el altar, en el templo en Jerusalén, se le conoce a este evento como la abominación desoladora. Ahora, en Mateo 24:15, Jesús estaba hablando unos 200 años después de que la abominación desoladora antes descrita ya había ocurrido. Así que Jesús debe haber estado profetizando que en algún tiempo futuro otra abominación desoladora ocurriría en un templo judío en Jerusalén. O sea, ¿de dónde sacan eso? Pero esa es la interpretación. La mayoría de los intérpretes de la profecía bíblica creen que Jesús estaba refiriéndose al anticristo, quien hará algo muy similar a lo que hizo Antíoco Epífanes. Esto es confirmado por el hecho de que algo de lo que Daniel profetizó en Daniel 9:27 no ocurrió en el 167 a.C. con Antíoco Epífanes. Antíoco no confirmó un pacto con Israel por 7 años. Es el anticristo quien al final de los tiempos establecerá un pacto con Israel por 7 años. Y entonces lo romperá al hacer algo similar a la abominación desoladora en el templo judío de Jerusalén. Esto que está acá, en ninguna parte de la Biblia está escrito. O sea, que el anticristo va a hacer un pacto por 7 años con el Estado de Israel. Cualquiera que sea la futura abominación desoladora, no dejará en duda en la mente de nadie de que quien la lleve a cabo es la persona conocida como el anticristo. Y cita Apocalipsis 13:14, lo describe haciendo alguna clase de imagen que todos son forzados a adorar, convertir el templo de Dios viviente en un lugar de adoración para el anticristo. O sea, citan Apocalipsis 13:14, donde el anticristo va a mandar a hacer una imagen. Y que yo sepa, la palabra anticristo no aparece en Apocalipsis ni una sola vez. 0. Pero ellos hablan del anticristo. Entonces, una abominación. Aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación. O sea, la persona que escribe, pues ella está segurísima que no va a estar en la tribulación. Aquellos que vivan y permanezcan durante la tribulación deberán tener cuidado y reconocer que este evento es el principio de 3 años y medio del peor periodo de tribulación y de que el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Velad pues, y cita Escritura, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:26. O sea que aquí lo que hemos hecho es leer lo que de una manera consensual, o sea, el consenso, el acuerdo general, la interpretación teológica general de todos los exégetas y teólogos y pastores, empezando de los bautistas calvinistas hasta los más radicales pentecostales que creen que cuando la persona no habla en lengua no es salvo. O sea, desde aquí hasta el otro lado tienen esta interpretación. Vamos a ver las Escrituras y dejar que el Espíritu de Dios nos lleve a las Escrituras. En primer lugar, quiero citar la palabra del Señor en lo que dijo el Señor mismo. En Mateo capítulo 24, donde menciona este punto. No vamos a leer todo, pero es el momento cuando los discípulos se acercan y le preguntan que cuándo va a ser estas cosas. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? O sea, ellos estaban hablando, pero haciendo una pregunta acerca que ellos sabían que el Señor iba a venir otra vez. Y el Señor empieza con mirad que no los engañe nadie y empieza a hablar y hablar y hablar. Y entonces habla de que habrán guerras, rumores de guerra, pero no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino. O sea, va a ser mundial y todo esto será principio de dolores. Entonces los van a entregar a tribulación, les matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros
y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor, el ágape de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y la siguiente palabra es importante, subrayado. La palabra de Dios, después de que él dice todo esto en Mateo 24, verso 14, la siguiente palabra, que es el verso 25, el verso 15. El verso 15 dice, por tanto. Por tanto. En el verso 15 de Mateo 24, el verso 15, después que habla todo de corrido, dice, por tanto, está hablando de su venida, está hablando de que va a haber engaño, está hablando de que todavía no es el fin, pero cuando sucede esto, entonces llegó el fin. Entonces, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea que significa que el Señor nos está advirtiendo de que en el tiempo final, antes que Él venga, van a suceder cosas que van a representar el principio de dolores. Pero va a llegar un momento que Él dice, entonces va a llegar el fin. Entonces dice, por tanto, el que persevera hasta el fin será salvo. Es el versículo 13. Y el siguiente dice, y será predicado este evangelio, y allí va a venir el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no pierda tiempo, no descienda para tomar algo en su casa. El que esté en el campo, dice, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, estas tres características. Vamos a suponer que las ciudades antes eran amuralladas, con torres, y habían muchas cosas acá, habían puertas. Y vamos a suponer que este es Jerusalén y todo esto es Judea. Y luego el campo. La palabra de Dios dice, el que esté en la azotea, o sea, estás aquí en tu casita. Si estás aquí en tu azotea, dice, no desciendas para tomar algo en tu casa. O sea, ya no tienes tiempo, tienes que salir. Luego dice, el que esté en la azotea no descienda. Perdón, el 16 primero empieza diciendo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Acuérdense, acá está Jerusalén, Judea, todo el área que está acá, y los montes están atrás. Entonces dice, el que esté en Judea, huya a los montes. El que esté en la azotea dentro de la ciudad, no descienda para tomar algo de su capa. O sea, no que está mandando a todos a los montes, lo que está diciendo es que hay un momento que tenemos que hacer algo para no permanecer en el lugar donde estamos. Entonces, no se trata de que irse a los campos y empezar a criar animales. Sí, eso es bueno para todos. Pero en esta enseñanza quiero ser lo más honesto posible con la verdad, porque me es necesario. O sea, porque se ha hablado mucho este tema y tenemos que ir a la palabra de Dios para que la palabra nos guíe a toda la verdad. Esto está hablando de que el que esté en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, o sea, aquí está el campo, el que esté en el campo no vuelva, dice, atrás para tomar su capa. ¿Por qué? Aquí todo esto que se ha descrito es que no hay más tiempo. Eso es todo. O sea, no sé si conocen el reloj de arena.
no hay más tiempo. O sea, eso es el mensaje, no hay más tiempo. Y está hablando de que nos acordemos de lo que habló el profeta Daniel. Cuando veamos eso, entonces hagamos esto. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que va a llegar un momento en este mundo, en esta tierra, en este sistema, que si no hacemos esto, no vamos a poder ni siquiera ser salvos nosotros mismos. Y no porque vamos a rechazar al Señor, y no porque no estemos dispuestos a morir por el Señor, sino que va a pasar algo que el Señor lo dice acá claramente. Dice: mas hay de los que estén encintas, de las que críen aquellos días, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces aquí está hablando de una tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, con eso estamos viendo claramente y podemos descartar con certeza y con seguridad lo que pasó en el año 70 con Tito Vespasiano, cuando no dejaron piedra sobre Jerusalén y vino la devastación, vino la destrucción. Y ahí hay una enseñanza en la cual enseñamos ese versículo, ese capítulo 9 de Daniel, donde cuando viene la destrucción y la asolación, no está hablando del anticristo, está hablando de la destrucción de Jerusalén, hablando de las 70 semanas de Daniel. Ahí tenemos una enseñanza, se la recomendamos, donde la palabra de Dios, cuando le dice 70 semanas están cortadas, cachá, ¿cómo se dice la palabra en hebreo? Me olvidé, cazaz o algo así. Es la palabra hebrea, dice cortar, están cortadas, determinadas para tu pueblo, para el pueblo de Israel. Y ahí hace toda una reseña de cosas que van a pasar, y ahí empieza ese momento en que Israel, Jerusalén es asolada, y se cumple la palabra del Señor, que no quedó piedra sobre piedra. Ahí se menciona eso. Daniel se le da ese entendimiento de lo que iba a pasar muchísimos años después, que pasó después que el Señor subió al cielo. En el año 70 sucedió y se cumplió esa profecía. Pero cuando el Señor Jesucristo en Mateo 24 habla de lo que habló el profeta Daniel acerca de la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Y aquí vamos a leer Marcos también, donde vamos a añadir un poquito de luz. En Marcos dice la abominación desoladora puesta en un lugar que no debe de estar. Eso nos da un poco de luz. Pero aquí quiero seguir leyendo. Estamos hablando aquí en el versículo 21 de que no podemos equivocarnos. Esto es el final. Porque dice que no va a haber una tribulación, porque habrá, una tribulación tan grande que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que no puede ser lo que pasó con este emperador, este rey Epífanes. No puede ser con el imperio romano destruyendo Jerusalén en el año 70. No puede ser esas cosas. No puede ser Hitler. No puede ser nadie más que hasta el último. Esto todavía no ha pasado. Quiere decir que estamos allí escuchando al Señor hablando para nosotros. Y inmediatamente dice: y si aquellos días, o sea, está hablando específicamente de estos días donde el Señor nos dice, cuando vean eso, no hay más tiempo que perder. Porque vamos a ver en la palabra de Dios que hay una cantidad de días que tenemos que soportar. Porque si el Señor no acorta, ninguna carne sería salva. Y lo vamos a leer. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería soso. Esa palabra salvo es una palabra griega que significa soso. O sea que vamos entendiendo poco a poco lo que Dios nos quiere entregar en esta hora. Si Dios no acorta en estos días, porque estamos hablando en una tribulación que todavía no ha venido, porque Él dijo que no ha habido una ni va a haber otra igual. Entonces no es lo que pasó hace años, no puede ser. Y el Señor dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería
salvo. Y esta palabra es la palabra sozo o sosó, que tiene que ver con muchas cosas y no necesariamente con lo que la gente ha interpretado. Por años y años y años han interpretado, y yo lo he escuchado de grandes evangelistas y pastores que dicen, conságrate porque cuando venga la tribulación y no estás listo te vas a quedar y vas a tener que dar la cabeza para hasta que te salves. O sea, una segunda oportunidad. Y no sé dónde han sacado esa teología de que hay una segunda oportunidad. Todo eso es pura fantasía, pura fábula. Eso no está en las Escrituras. Lo que está en las Escrituras dice que si aquellos días no fuesen acortados, abreviados, porque esa palabra acortado significa kolobó. Es una palabra griega que está en la Strong, la 2856, kolobó, que significa abreviados, para reducir. Si esos días no sean abreviados, reducidos, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Ahora, vamos a ver por la palabra de Dios, vamos a probar que cuando el Señor dijo, si yo no acorto esos días, nadie sería salvo, no estaba hablando de la primera muerte o la muerte física. Y ahí es donde quiero que presten atención. Cuando el Señor dijo, cuando vean estas cosas, no tienen tiempo, ya no pueden perder más tiempo, tienen que salir, no lo permitan que los toquen, no permitan que los agarren, no lo permitan. ¿Por qué? Porque hay un corto tiempo en que tienen que hacerlo indecible para no ser tocados por esta abominación. Por eso dice, ya no desciendas, si estás sin la chaqueta ya no hay tiempo, vete, si estás allá no regreses, quédate allí. ¿Qué Dios nos está queriendo decir? Él nos está diciendo de que si Él mismo no interviene, ninguna carne sería salva, soso. ¿A qué está refiriéndose el Señor? Vamos a ver la palabra de Dios vamos a ver la palabra de Dios en 3 ejemplos. La palabra soso es la palabra en la concordancia 4982. Y se encuentra en muchísimas partes, pero voy a escribir algunas partes donde está, por lo menos 3. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47. Después vamos a leer en Romanos, la misma palabra, salvo, salvar, está en Romanos 8, 24. Y luego está en Efesios, está en muchísimas partes, pero estoy dando tres ejemplos. Capítulo 2, verso 5 y verso 8. ¿Por qué voy a dar 3 testimonios? Porque está en muchísimas partes, pero quiero que estemos seguros completamente de que estamos en la verdad. Cuando el Señor dice, si yo no intervengo, ninguno sería salvo. ¿A salvo de qué? Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, Hechos 2, 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser los que habían de ser salvos. El Señor dijo, si yo no acorto esos días, si yo no reduzco, si yo no intervengo, no habría salvación. Está hablando de la salvación eterna, la salvación espiritual. El otro versículo, Romanos 8:24. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. La misma palabra. ¿Se dan cuenta? No está hablando de salvarnos, de que alguien venga con una espada y nos mate el cuerpo, como lo hicieron o lo apedrearon a Esteban. Lo mataron y él estaba viendo la gloria de Dios. Dios no está muy preocupado de que nos maten físicamente, por lo visto. Ay, hermano, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Bueno, pues la Escritura lo dice así. Esteban tenía el rostro como un ángel, estaba lleno del Espíritu Santo, estaba viendo la gloria de Dios, estaba viendo al Señor Jesús y así murió. O sea que los discípulos, Herodes mandó y decapitó a uno.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dios como que no está preocupado de los que te matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Entonces, evidentemente, cuando el Señor dijo, ninguna carne, ningún ser humano será ser salvo, estaba hablando de la salvación del alma eterna. Y entonces tenemos que prestar mucha atención de que aquí se está jugando eternidad en el tiempo de la gran tribulación. Entonces dice, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, segundo testimonio. Efesios capítulo 2, verso 5. Efesios capítulo 2, verso 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, la sangre de Jesús nos limpia, somos salvos. De eso está hablando. Entonces, si el Señor no acorta esos días, ninguna carne podría alcanzar salvación. El versículo 8 también lo repite, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que evidentemente cuando el Señor estaba hablando en Mateo capítulo 24, estaba hablando de que ninguna carne sería salva, estaba hablando de la salvación del alma. No estaba hablando de prevenirnos de que alguien venga y nos decapite o nos fusilen. No necesariamente, en absoluto. Así que, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque yo mismo personalmente he escuchado a predicadores decir, nos vamos en el rapto, ay, que se van a quedar los fríos, los tibios, y van a tener que dar su vida para salvarse. O sea, que una teología totalmente deshonesta, cobarde. No sé si ha sido a propósito, pero no podemos no podemos nada, dice, contra la verdad, sino por la verdad. Y no podemos aguantar ni soportar la mentira. O sea, tenemos que descubrirla, rechazarla. Y entonces vamos a continuar y vamos a leer el pasaje de Marcos, capítulo 13, donde también está allí, pero tiene algo extra, hablando casi todo de lo mismo, en la misma secuencia. Dice, seréis aborrecidos, pero cuando dice, a ver, lo mismo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero lo mismo, o sea, vimos en Mateo que dice, por tanto, en Mateo, y luego aquí en Marcos dice, pero. O sea que inmediatamente después de decir que el que persevera hasta el fin, ese será salvo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a su casa, ni entre para tomar algo de su casa. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay prisa, no se puede perder tiempo. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. ¿Por qué el Señor nos está advirtiendo esto? Porque va a llegar un momento en la gran tribulación, en el comienzo, en la mitad, en el final, la verdad, sinceramente, no es importante. Pero en lo que esté sucediendo en el mundo, va a haber un momento crítico de tiempo corto donde el Señor nos pide aguantar y permanecer hasta el fin. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a verlo por las Escrituras. Entonces, ya que estamos hablando de lo que habló el Señor, cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, pues entonces vayamos al libro de Daniel de una vez y veamos lo que dijo el profeta Daniel. Y vamos a leer Daniel capítulo 8.
Y vamos a leer desde el versículo, vamos a leer el 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Y quiero hacer un paréntesis. Hemos enseñado muchas veces acerca de la estatua de Nabucodonosor y de la interpretación que la misma palabra le da a esa estatua. Y vimos la estatua de Nabucodonosor. Vamos a decir rápidamente. Y vimos que hay en la cabeza y vimos 1, 2, 3, 4 reinados o 4 imperios. Eso es todo lo que hay. Se ha hablado mucho de los 10 cuernos, 10 pies, 10 dedos con barro y hierro y esto, y han interpretado como le ha dado la gana. Y a mí no me importa lo que yo pueda entender. A mí me importa lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios dice que en el cuarto reino, aquí, en el imperio romano, aquí viene del cielo una roca y cae acá y cae todo. Se acabó la historia aquí en el cuarto imperio. No hay más. Entonces tenemos que cambiar nuestro sistema. Los patricios romanos del imperio romano pues nunca han dejado de existir, han pasado sus bienes y sus riquezas y su poder hasta el día de hoy. El imperio romano sigue vigente, más vigente que nunca, por si acaso. Lo que pasa es que hicieron alianzas. Si antes esto era de hierro, ¿no? El imperio romano de Occidente y de Oriente y era fuerte, pues ahora sigue siendo fuerte porque el hierro está acá, porque hicieron alianzas humanas, se juntaron y ahora siguen gobernando, pero es el mismo imperio, no ha cambiado. Entonces, entendiendo eso, de allí, de este imperio, dice, va a aparecer un reinado, un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, imagínense, y por él fue quitado, o sea, por este cuerno pequeño, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y vamos a seguir leyendo ahí mismo. Ahí se aparece el ángel. Hay una voz de hombre entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea que esta visión que está hablando de que va a venir, va a quitar el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra por palabra de Dios. Por Dios mismo da la interpretación y le dice, esto es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Esto es para el tiempo final aquí. Entonces, ahí le empieza a hablar en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. O sea, Daniel estaba por aquí, porque estaba por el tiempo de Nabucodonosor, Babilonia, pero cuando comienza a hablar y le da la visión más o menos es por aquí, el Señor le está diciendo, esa visión es para el tiempo del final. Pero dice, en cuanto al carnero que viste y todo, eso era el imperio de Medo y Persa, luego iba a venir un
o el imperio griego, y el imperio griego con Alejandro Grande, que era el fuerte, que iba a conquistar rápido, pero que iba a morir rápido. Se dividió en 4, 1, 2, 3, 4, en 4 reinos, que eso ya es otro tema de historia. Pero Alejandro Grande conquistó mucho, murió temprano y se dividió su reino en 4. Y ahí se lo explica. O sea, esto está explicado. El macho cabrío es el rey de Grecia, que es Alejandro. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando la transgresión llegue al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Y dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Sin aviso destruirá mucho. ¿Por qué? Porque va a usar el engaño. Ya cuando estén bien engañados y a punto de prácticamente de no ser salvos, porque ese es el punto, será demasiado tarde. Destruirá sin aviso a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes, hermanos? Es el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dice, será quebrantado, aunque no por mano humana. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que están con Él son fieles. Acá está ese versículo, déjame leerlo. ¿Dónde está aquí? Y dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y la lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, está ese versículo, Dios mío. Siempre se me traspasa este versículo. A ver, capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Este imperio, este cuerno pequeño, este reinado, dice que va a prosperar y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Pero también va a ser quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, en otras palabras, miren lo que dice capítulo 13 de Apocalipsis. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, o sea, Satanás mismo está detrás de esto. Porque la palabra de Dios en Daniel, cuando dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. La Biblia dice ahí mismo en el capítulo 13, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahí mismo en el capítulo 13 dice que el mismo Satanás, la serpiente antigua, el dragón, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, todavía no estamos viendo específicamente lo que es la abominación desoladora, pero estamos viendo todo el contexto. Y vamos a ver el capítulo 11, donde habla de lo mismo. Capítulo 11 de Daniel. Y vamos a ver. Voy a leer desde el versículo 28. Tratando de leer contexto para que nos cuadremos bien. Daniel 11, 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. El corazón de este reinado, de
de este imperio que tiene poder, de este sistema, de este nuevo orden mundial, así lo vamos a llamar. Este nuevo orden mundial es el cuerno pequeño. Y este nuevo orden mundial, este nuevo imperio, este cuerno pequeño, tiene un poder y una autoridad y va a prosperar, pero todo esto no humanamente. El poder y la autoridad y todo eso viene porque está respaldado por el mismo Satanás, y eso lo podemos ver en todas las ceremonias que hacen multitudinarias, en los partidos de fútbol, en los grand openings, en los premios de los Grammys, es más, en los Juegos Olímpicos. Todo, si ustedes ven bien claramente, todo es un ritual satánico. Todo es un ritual satánico. El ojo de los Illuminatis, la lengua que saca, el ojo que se tapa, las llamas de fuego del infierno. O sea, todo es un ritual satánico. Los mismos sacrificios humanos, la misma sangre que ellos beben como vampiros. ¿Qué tanta hechicería, qué tanto satanismo? O sea, que alguien dijo, por ejemplo, los millonarios dicen que todos los que creen en brujería, en demonios, en hechicería y en Satanás, todos son unos gente ignorante. Pero lo que no saben que los billonarios, o sea, no los que alquilan los cruceros, sino los que son dueños de los cruceros, los billonarios, más bien ellos sí adoran. Ellos sí adoran a Baphomet, se postran delante de Satanás, adoran a la Pachamama. O sea, ellos sí lo hacen. Entonces la pregunta es, ¿quién es más ignorante? O sea, ¿qué es lo que ellos saben que los otros no saben? Entonces, lo que los otros no saben, pero sí nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el poder que esta gente tiene un backup. Están respaldados por un poder que no es de ellos, como dice la palabra, no por fuerza humana, como está escrito. Ya leímos en Apocalipsis de dónde viene. Viene del dragón que le dio su autoridad, su trono y su poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo espiritual. No estamos hablando de alguien que nos toca la puerta y nos quiere matar. El Señor dijo, no le tengas miedo. Acá el problema es que va a pasar algo que si Dios no interviene, nadie podía salvarse espiritualmente. No está hablando de morir físicamente. Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Y el Señor nos advirtió y dijo, por tanto, pero cuando vean, entonces muévanse, porque yo acorto rápido, yo apresuro, y tienen que perseverar hasta el fin, porque son pocos días que hay que resistir. Entonces, dice allí, estábamos leyendo aquí que su corazón será contra el pacto santo. Esta palabra pacto es berit, que es una alianza, es un concierto, es un pacto, es una alianza. O sea, ¿por qué va a estar contra un pacto con una alianza? ¿De qué está hablando? Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Otra vez, contra el pacto santo. Y hará según su voluntad y volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, esta gente, esta élite, este gobierno mundial va a tener problemas. O sea, van a haber naves, van a haber países que se van a resistir, van a tener que pelear, pero se va a llevar muy bien. ¿Con quiénes? Con la gente. Se va a entender muy bien con los que abandonen el santo pacto. ¿Quiénes son estas gentes que abandonan y no les interesa el santo pacto? ¿Qué es el santo pacto? Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto es lo que habló el profeta Daniel, y no lo que las iglesias cristianas evangélicas interpretan de Daniel capítulo 9, verso 27. Olvídense de eso. Está hablando de una cosa pasada. Ya Jerusalén fue destruida, no quedó piedra sobre piedra. La visión es para el tiempo de fin. Según nos han dicho el Señor Jesús y todo eso,
fue hace 2000 años, según nos han dicho, eso fue hace tiempo. La palabra de Dios claramente nos dice, Gabriel, dile que esto es para el tiempo final, que es para el tiempo donde va a haber una tribulación tan grande que nunca la hubo ni la habrá. Lo de Jerusalén y su destrucción ya pasó, está hablando de otro tiempo. Quiere decir que no se puede interpretar con Daniel capítulo 9, se tiene que interpretar con capítulo 8, con capítulo 11. Y estamos aquí hablando de lo que el Señor Jesús dijo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces huyan, no pierdan tiempo, salgan, no pierdan tiempo, vayan, se tienen que aguantar hasta el fin. Entonces, dice la palabra de Dios, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán, ¿qué cosa van a quitar? El continuo sacrificio, y pondrán, ¿qué cosa? En su lugar, que la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá ¿a quiénes? A los violadores del pacto. Este sistema, este nuevo orden mundial se va a entender muy bien con aquellos que abandonen el santo pacto. ¿De qué está hablando? Con lisonja va a seducir a los violadores del pacto, los va a engañar. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Moverse. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeños socorros. ¿De qué está hablando? El Señor interviene. Si esos días yo no intervengo y acorto y reduzco, ninguna carne sería salva. En su caída serán ayudados de pequeños socorros, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Por eso el Señor Jesucristo al final de Apocalipsis, Él dijo, el que está limpio, límpiese más. El que es santo, santifíquese más. El que está inmundo, sea inmundo todavía. Porque Él sabía esto. Algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados. O sea, en otras palabras, aquí la palabra del Señor nos enseña que si nosotros no queremos caer en manos de este régimen, de esta dictadura, de este sistema mundial perverso y tirano, entonces hay que vivir puramente, hay que vivir limpiamente, hay que estar emblanquecidos. O sea, en otras palabras, como el Señor dijo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. ¿De qué está hablando? Más abajo dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que reconozcan, y por precio repartirá la tierra. ¿De qué está hablando? Está hablando de que Dios está en control total, está mirando todo, y Él va a permitir lo que tiene que permitir. Porque cuando llegue el momento exacto, el Señor viene y destruye con fuego a toda esta gente inmediatamente. Un solo fuego quema todo. Ese es el momento de Él. Pero justamente antes de ese momento, el Señor nos quiere salvar con la palabra sozo. No que nos quiere salvar de otra cosa. El Señor dijo, no temas a los que matan el cuerpo. No los temas. Estaba hablando de una salvación eterna. Entonces ahora sí vamos a ir a escudriñar las Escrituras. Quiero leer esta versión. Dios habla hoy de Daniel capítulo 11 que acabo de leer, versículo 31. Dice Daniel 11, 31. Sus soldados profanarán el templo. Acá esta versión dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Acá dice, sus soldados profanarán el templo y las fortificaciones. Suspenderán
el sacrificio diario y pondrán allí el horrible sacrilegio. O sea que aquí está hablando de que van a profanar el templo y las fortificaciones. O sea, un templo, un edificio, una estructura, tiene columnas, tiene paredes, tiene puertas. Pero dice que, acá en esta versión, Dios habla hoy, dice que sus soldados profanarán el templo, o sea, el santuario, y las fortificaciones. ¿Qué es lo que, qué es lo que sostiene ese edificio, ese santuario, ese templo? Pues van a venir soldados y van a destruir, van a atacar, van a profanar el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Eso también está en el capítulo, y pondrán la abominación desoladora. Ahora, en el capítulo 8 dice lo mismo. 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, el capítulo 8, verso 11, dice: y aún llegó a desafiar al jefe mismo de ese ejército, suprimió el sacrificio diario y profanó el lugar de adoración, o sea, el santuario. Entonces, ahora sí vamos a desglosar la palabra del Señor y vamos a ir a Daniel capítulo 8, verso 11. Quiero leer: y por él fue quitado el continuo sacrificio. Continuo, y aquí voy a escribirlo de esta manera: sacrificio. Así. Lo mismo en el capítulo 11 dice: y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Quitarán esto, lo quitarán y pondrán la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es lo que se ha entendido por años y años y años? Que allá en Israel, que nació en un día, en el 24 de mayo de 1948, el Estado de Israel, y ahí está el milagro, y ese es Israel, esa es la higuera, la señal y todo. Todo eso es pura basura, eso es una interpretación contra la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? No está hablando de que va a haber un templo, un tercer templo, la vaca roja que van a sacrificar y que luego se va a sentar el anticristo en ese trono y se va a hacer Dios porque va a haber un templo, el tercer templo de los judíos. Absolutamente nada que ver. El diablo es un engañador y está engañando en este momento a muchas personas, principalmente a los cristianos evangélicos mesiánicos y a los sionistas que creen que el Estado de Israel, esa bandera que ustedes saben de 6 puntas, que creen que eso es sagrado y no se dan cuenta que es la estrella de Renfán y que esa gente adora al mismo Satanás directamente. El Señor Jesús sabía quiénes eran esas gentes. Él mencionó a esas personas 2 veces, solamente 2 veces, y las 2 veces específicamente dijo lo que dijo. Léanlo, Apocalipsis capítulo 2, verso 9 y Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Los verdaderos israelitas, si vamos a hablar de genéticamente y descendientes por linaje de sangre, las 10 tribus perdidas de la casa de Israel son los indios americanos que cruzaron el Bering y vinieron a esta tierra llamada Zaret, en el segundo libro de Esdras,
capítulo 13, verso 45, pueden leerlo. Y hay muchísimas pruebas, libros que se pueden leer, de libros de los 1500, de los 1600, de los 1700, de los 1800, donde se prueba fehacientemente, y desde ese tiempo se sabía que las 10 tribus que hablaban hebreo estaban aquí. Se han encontrado 10 mandamientos grabados allí en México. O sea, eso está probado y contraprobado. Entonces, ¿quiénes son esas gentes que dicen que son judíos y no lo son entonces? Bueno, pónganse a pensar quiénes son y qué están haciendo. Porque estamos hablando de que ellos son los instrumentos que ahora mismo están ejerciendo todo este sistema, todo este poder, toda esta economía, toda esta capacidad increíble de controlar todo el dinero que necesiten. O sea, todos los ejércitos de todos los países a sus pies y a su disposición para hacer lo que le da la gana. Los presidentes comprados, los diputados, congresos comprados y corruptos. ¿Qué tal poder tiene esta gente? Entonces, no estaba hablando de que van a quitar ese continuo sacrificio que se hacía ahí en el altar, en el tercer templo, y luego se va a sentar el anticristo en el templo. Nada que ver, absolutamente nada que ver. Es más, la palabra de Dios, esta palabra de aquí, la pusieron los hombres. Y en sus Biblias, no sé en todas, pero en muchas Biblias, está escrita en letra imprenta, pero cuando llega a continuo sacrificio, esta palabra sacrificio la escriben con letra cursiva. ¿Por qué? Porque cuando ellos leen en el principio, en sus prólogos, ellos dicen que por si acaso cuando aparezca en paréntesis o esté en letra cursiva, es porque esta palabra no estaba, pero nosotros la añadimos para que se interprete, mejor dicho, para que se entienda mejor. O sea, metieron su tremendo entendimiento humano de acuerdo a lo que ellos creen, y en lugar de dejar la escritura como estaba, no, le pusieron esto para que se entienda mejor según ellos. Lo que hicieron fue corromper la verdad. Y acá tengo esta Biblia interlineal de hebreo, griego, en inglés. Y acá en el principio ellos dicen, bueno, esto es una traducción literalmente de los textos originales, y dicen que cuando se ponen los paréntesis, son requeridos para, de acuerdo al contexto, dice, se puede entender. O sea, algunas veces se suplen estas palabras en la traducción que no tiene palabra en el hebreo o en el griego detrás de ellas, pero estas palabras soportan para que se pueda entender mejor. Entonces, cuando vemos Daniel, el capítulo 8 y el verso 11, donde acabamos de leer allí, el versículo 11 dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio. Entonces ahí está con la palabra entre paréntesis. En algunas Biblias está en letra cursiva. El continuo sacrificio. O sea que eso fue añadido. Entonces, ¿cómo se debería leer? Bueno, si somos más honestos, por él fue quitado el continuo. Nada más sería. Entonces, no, como no se entiende, o sea, el continuo. O sea, no se entendería nada. Entonces, el continuo, ¿qué cosa es continuo? Debe ser que pues los sacrificios que ese día, mañana y tarde, eso debe ser, le pusieron sacrificio. Entonces ahí se desgració todo, porque la gente está interpretando un templo donde está el sumo sacerdote, ahí los levitas, no sé, sacrificando en la mañana, sacrificando en la tarde, y ese continuo sacrificio, porque es otro tercer templo. Pues eso es una falsedad total, eso no está en la Biblia. Y ustedes pueden chequear y pueden investigar, eso fue añadido y ellos reconocen y lo ponen. O sea, por ahí estamos. Entonces vamos a ver qué significa el continuo sacrificio. Esta palabra continuo es una palabra hebrea llamada tamid. Tamid. Es la número 8548. Y significa continuidad. Eso es lo que significa. Quitará la continuidad. Quitará lo constante. Quitará la continuidad, quitará lo que es constante, lo que es permanente, lo que es la regularidad.
quitará lo que es regular, lo que es natural. Eso es lo que significa. Quitará la continuidad, quitará lo constante, quitará la regularidad, quitará lo que está en orden. Eso es lo que dice. Entonces, cuando estamos viendo que esta visión que vio, se le dijo a David que esta visión es para el tiempo del fin. Entonces, lo que estamos leyendo acá, lo que estamos leyendo acá deberíamos de leerlo de una manera diferente. Voy a leer aquí el versículo 11 en esta versión. Por ejemplo, dice: y aún llegó a desafiar al jefe mismo de ese ejército, suprimió el sacrificio diario. Acá lo ponen el sacrificio diario, peor todavía. Y profanó el lugar de adoración, o sea, el templo, el santuario. Acá dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, versículo 12, fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Otra vez, fue entregado el ejército. ¿Qué es el ejército? Es todo aquello que protege el santuario. ¿Qué es lo que guarda el santuario? Y acuérdense de lo que está escrito en la palabra de Dios: ¿o no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo y que vosotros no sois vuestros sino sois de Dios? ¿Dónde está eso? Bueno, eso está en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es el santuario de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y acá está hablando de que a causa de la prevaricación fue entregado el ejército junto con el continuo, o sea, junto con la continuidad, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, de acuerdo a este entendimiento de que esa palabra sacrificio nunca estuvo en la Biblia y que el santuario, como está escrito en 1 Corintios capítulo 6, y vamos a leer las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para pues dar otra confirmación. Capítulo 2 de San Juan. Verso 18. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Porque estaba enojado el Señor y pues echando a los ladrones ahí. Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¡Wow! O sea que acá lo interesante es que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas. Ya saben lo que pasó. O sea, estaba en Jerusalén, estaba en el templo, estaba en el santuario y le dijo: ¿y tú quién eres? ¿Quién es? ¿Con qué autoridad? Y el Señor les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Es como que si Dios, si es verdad, Él no está mintiendo, pero que no sé si decir que, no creo que se alegre, pero es su manera de decir verdades, pero que lo entienda el que Él quiere que lo entienda. O sea, que Él tiene misericordia del que tiene misericordia y se compadece del que quiere tener compasión. Y que Él es el que da la luz, Él es el que da sabiduría a los entendidos, Él es el que da fortaleza a los fuertes, Él es el que levanta a los humildes y mira de lejos a los soberbios. Él es. Entonces no sé por qué Dios es así. Yo puedo enseñar muchas cosas acerca de nuestro Padre, pero hay muchas que es imposible ni siquiera acercarse a tener una idea, pero sí podemos ver que Él le da la gana de confundir a los sabios y a los entendidos. O sea,
está en Jerusalén, está en el templo, bota a todos dentro del templo y le dice, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad haces esto? Dice, ¿qué señal muestras? Y el Señor dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Obviamente todos los que estaban ahí se iban a confundir, todos los que estaban allí iban a pensar que estaba hablando del lugar donde está, del templo, de este templo, de este templo, de estas paredes, de este santuario, ahí donde se pone el altar. O sea, eso es exactamente lo que está pasando hoy día, exactamente. La gente cree que allá se va a construir un tercer templo en Jerusalén, que se va a sacrificar la vaca roja y que se va a sentar un hombre que se va a creer Dios allá en el templo físico en Jerusalén. Que por cierto, yo no estoy seguro que la verdadera Jerusalén bíblica sea allá donde dicen que es. Absolutamente, yo lo dudo mucho. Y que el río Jordán ese parece una sequía. Cuando, que yo sepa, pasaron 6 millones en tierra seca cuando se abrió el río. Pero ahora la gente se bautiza en el río Jordán, parece una sequía. Entonces yo digo, algo está mal aquí. Entonces, yo sé que hay mapas antiguos de los años 1600, 1700, donde en África y en otros lugares había ciudades que se llamaban Jerusalén, había Jericó. Hay muchos mapas con esos mismos nombres. O sea, podía ser en cualquier lugar. Pero bueno, eso es otra historia. Estamos hablando de que Dios hace lo que hace y confundió a todos. Pues, ¿quién va a interpretar de otra manera? ¿Quién se atreve a interpretar de que no era el templo que estaban viendo con sus ojos y tocando? ¿Quién se atrevería? Lo mismo está pasando ahora. Si no es por la revelación del Espíritu de Dios, no entenderíamos lo que estamos entendiendo, que cuando el Señor dijo en el tiempo final, antes que yo venga, tienen que perseverar hasta el fin, porque es necesario que aguanten, porque yo voy a acortar, voy a ayudarles con un socorro pronto. Porque si yo no intervengo, nadie podía ser salvos. Así que por favor perseveren, y cuando vean la abominación desoladora que habló Daniel. ¿Qué habló Daniel? Esto. La abominación desoladora es cuando este régimen, este imperio, este cuerno pequeño, o como le llama la gente el anticristo, que yo estoy en desacuerdo total porque no, la palabra de Dios no enseña eso. En Apocalipsis no se menciona anticristo, se menciona la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién como ella? Estamos hablando de un sistema mundial bestial, de un nuevo orden mundial. Esta bestia lo que va a hacer es que va a quitar la continuidad, la constancia, la regularidad. ¿De dónde? Del santuario, del templo de Dios, que somos nosotros, nuestro cuerpo. Cuando vean eso, entonces muévanse. ¿Por qué? Porque si no se mueven, ustedes también van a quedar como un hechizo, como unos robots, como unos zombies. No van a poder tener la capacidad de invocar el único nombre. O sea, algo de eso. O sea, no hay salvación. Y olvídense la marca, que esto, que acá, que aquí, que acá. Olvídense, esto que estamos enseñando es mucho más que eso. Va mucho más allá. Porque ya muchos están hablando que la marca, que aquí, que no pronuncio los nombres porque ustedes saben por qué. O sea, sí, tiene que ver con todo el control, pero no tiene la menor idea de lo que el Señor está hablando. Que si Dios mismo no interviene, nadie se salva. Está hablando de algo más que eso. Porque podemos morir por el Señor. ¿Quieres esto? No, máteme, no hay problema. No, está hablando de que si no interviene, no podrías ni siquiera salvar tu alma. Así que no es que te corten la cabeza y hasta el fin. No, está hablando mucho más de eso. De tal manera que Dios dice, no, tienes que salir porque esto es peligroso. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que se va a prender un switch. Y vamos a ver que la gente ya no es gente. Cuando veamos eso, vas a voltear y el vecino, la vecina no sé cuánto, la vas a ver un monstruo. Ya, el vecino ya no hay, porque ya no queda más tiempo, ya se acabó. Cuando veáis la abominación desoladora puesta donde no debe estar, ¿qué significa eso? Que el dragón Satanás, que va a entregar su poder a esta bestia, va a quitar la continuidad. Entonces deberíamos leer Daniel capítulo 8 de esta manera, más o menos interpretando, porque si hay un montón de versiones, entonces vayamos a leer una versión que más o menos debería leer así. Y aún se engrandeció contra Dios, y por él, o sea, este sistema,
y por él fue quitado e interrumpido la continuidad, el tamid, la genética divina. Fue quitado, fue interrumpido la continuidad, la regularidad, la genética divina, fue quitado el gen de Dios, lo que hace que seamos conformes a su imagen y semejanza, y el lugar de su santuario, que es el templo de Dios, el cual es el cuerpo humano, fue echado por tierra. Y el Señor Jesucristo, cuando hablaba, destruyan este templo, en 3 días lo voy a edificar, dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Y da la casualidad que el cuerpo humano tiene 46 cromosomas. Y creo, no sé cuántas costillas tenemos aquí. Si alguien me dice, para los que están en casa, dice, en 46 años este templo fue edificado y tú en 3 días lo levantas. Y está escrito en la palabra de Dios en Juan capítulo 2, verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea que ¿con qué autoridad enseñamos que esta es la verdad? Con la autoridad de la palabra de Dios, que para Dios, para él, no para el profeta Isaías, Jeremías, Pablo, pero no, para él, para Dios, su cuerpo era el templo. Entonces, ¿yo quién soy para interpretar todas las escrituras con otra interpretación? Cuando el Señor claramente en las Escrituras dijo, no va a haber más arca, no va a haber nunca más, Jerusalén nunca más será construida, Jerusalén está deshecha, no quedará piedra sobre piedra, yo he desechado, y se fue a los gentiles. O sea, el verdadero pueblo de Israel no consiste en un linaje sanguíneo, es más, todas las gentes del mundo están mezcladas con todas las genéticas que se pueden encontrar, no hay nada puro. Así que, en otras palabras, cuando veamos en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entiende, esa palabra abominación es la palabra 946, que es belugma. Es una cosa detestable, a ser fétido, a ser aborrecido. O sea, la palabra abominación, esta palabra abominación, aquí tengo el número para que el que la quiere estudiar, es la 946, es de lugma. Es una cosa detestable. Es una cosa detestable, a ser fétido. O sea, una cosa que apesta. A ser aborrecido, hacer algo aborrecido. Hacer algo aborrecido o aborrecible. O sea que va a quitar la continuidad, la constancia, la regularidad, va a quitar el gen de Dios. Y va a colocar una cosa detestable, una cosa fétida, una cosa aborrecible. Y dice la abominación desoladora. Esta cosa detestable, fétida, aborrecible, va desoladora. Esa palabra desoladora, esta palabra desoladora es la número 2050 y es la eremosis. Desoladora, eremosis, es una abominación que asola, destrucción, devastación. Y en estos libros de Vines, que son buenos, que son mejor que la Strong, porque se dedica solamente a las palabras griegas. Cuando uno la estudia, eremosis tiene que ver con una palabra que se puede usar muy bien. Para resumir lo que es esto, significa profanación. Esta sería la palabra profanación.
se usa cuando alguien va a decir, bueno, fueron y se metieron a un cementerio y profanaron un sepulcro, una tumba. O sea, profanar es ir a un lugar. Imagínense un cementerio, lo que hacen los satánicos, los satanistas, los hijos del diablo, van a los cementerios según ellos para ganar poder, sacan un muerto y se lo comen o se echan adentro, o sea, profanan. Eso se llama, y esta palabra va perfecta. O sea, la cosa detestable, hacer fétido, hacer algo aborrecible, profanando el templo, profanando el cuerpo. Entonces, ¿qué es la abominación desoladora? Vamos a ir a Daniel, vamos a ir terminando. Daniel capítulo 2, el último capítulo. Y para que vean que estamos hablando en el mismo contexto, no nos hemos salido para nada. Porque si Daniel estaba hablando y el Señor Jesús usó a Daniel y dijo, por tanto, cuando veáis la cosa detestable, eso que es abominable, que está profanando el santuario, que es el templo, que es nuestro cuerpo. O sea, cuando vean y se den cuenta, esa palabra, quiero citarla, es importante. Cuando veáis, y justo esa palabra no la tengo aquí, pero la había tenido escrita en otro lado, pero búsquenla. Aquí la tengo. La palabra dice, cuando veáis. Esta palabra es la 1492, que es oído. Cuando oído, ¿sabe lo que significa oído? Dice ser conscientes cuando observen, cuando consideren, cuando perciban. O sea que el Señor está diciendo, pero cuando perciban, cuando sean conscientes, cuando observen, cuando consideren que eso que ya está actuando, esa iniquidad, esa abominación está actuando, esa cosa detestable, esa cosa aborrecible, ya está profanando los cuerpos humanos, entonces muévanse. Entonces vamos a leer Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Wow, ¿qué significa esto? El mismo tema del Señor Jesús. Pues aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca la hubo ni la habrá. Está hablando lo mismo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Una sola resurrección. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Ahora, versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y aquí viene la palabra de Dios nuevamente. Y desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué cosa? Bueno, la Biblia dice el continuo sacrificio. Ok, la misma historia, la confusión. La palabra de Dios dice, desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué cosa? La continuidad, el tamid.
desde que el tiempo que se ha quitado la constante, la regularidad, el gen de Dios, como Dios creó, lo que es normal. Eso es lo que quise decir la palabra de Dios. Desde el tiempo que sea quitada la continuidad hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. O sea, nosotros sabemos que tiempos y mitad de tiempo, y en Apocalipsis vemos claramente el tiempo de 42 meses, 3 años y medio, y vemos 1260 días. Lo vemos claramente. Pero aquí, por alguna razón que yo no entiendo, le pido al Señor que me dé entendimiento, porque pues también puede haber habido fallas en la traducción, no lo sé, pero el Espíritu Santo nos va a enseñar. Y desde el tiempo que sea quitada la continuidad hasta la abominación desoladora, o sea, en la línea de tiempo, va a haber una fecha aquí y la venida del Señor acá. Y dice la palabra de Dios que habrá una gran tribulación. Eso podemos estar seguros, ¿eh? Una gran tribulación, cual nunca la hubo ni la habrá. Eso es seguro. Cosas seguras que van a pasar, estamos allí. Dice, desde el tiempo que se ha quitado la continuidad, lo que es de Dios, diría yo, hasta esa cosa detestable, profanando el cuerpo humano, habrá 1290 días. O sea, en este periodo que no sabemos cuánto es, va a haber un punto que se va a ver. O sea, eso es lo que el Señor dijo, cuando veáis. Va a haber un punto que vamos a verlo, vamos a percibirlo. Esta palabra veáis, como estamos hablando, es cuando sean conscientes, cuando observen, cuando consideren y cuando perciban que el santuario, el cuerpo humano, ha sido violado y profanado con evidencia total, que lo vamos a ver. El Señor dice, huyan, ya no hay tiempo. ¿Por qué? Porque si no, ninguna carne podría salvarse. Sosó no está hablando de morir el cuerpo, está hablando de una salvación eterna del alma. Entonces, aquí vuelve a tocar el tema, desde el tiempo que se ha quitado la continuidad de Dios hasta la profanación del cuerpo humano, habrá 1290 días. De aquí a aquí, 1290 días. O de donde quieras que sea el tiempo, porque yo este tiempo estamos poniendo aquí simbólicamente, pero de acá empieza a qué termina, no lo sé. El tiempo es de Dios. Pero va a llegar un momento que dice, habrá 1290 días, y dice la palabra de Dios, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. En otras palabras, una diferencia de 45 días. Y acá es donde quiero yo centrarme. Y luego termina y le dice a David, a Daniel, y le dice, y tú irás hasta el fin. Porque esto, olvídate, Daniel, esto es para el fin. Pero tú vas a ir al fin. ¿Por qué? Porque vas a resucitar. Y dice, y te levantarás y recibirás tu herencia al fin de los días. O sea, en otras palabras, se va a cumplir lo que está escrito. Muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Y el ángel se lo dijo, bueno, tú vas a ir hasta el fin y reposarás, dormirás, pero te levantarás para recibir tu herencia, pero lo va a hacer al fin de los días. Entonces la palabra de Dios, ¿qué nos está enseñando? Que esto es lo que dijo el Señor Jesús. Por causa del amor y la misericordia, por causa de los escogidos, Él redujo toda esta bestialidad que va a suceder para aguantar 45 días. Porque desde que se manifieste, percibamos conscientemente que la abominación desoladora, aquello que ha profanado totalmente el cuerpo, y lo podamos ver conscientemente, en otras palabras, cuando se prenda el switch
de lo que sea que esta élite, esta bestia, este nuevo orden mundial, que lo está haciendo no con fuerza propia, no con mano humana, como dice Daniel, sino directamente, como dice la escritura en Apocalipsis 13, sino que el dragón le dio a la bestia, a este nuevo orden mundial, le entregó su trono, su poder y su autoridad. Entonces, aquí estamos hablando de cosas mayores. Acá no estamos hablando de una simple inyección. No estamos hablando de una simple... No, es mucho más que eso. Estamos hablando de que va a llegar un momento, lo que sea que estén haciendo, van a prender un switch donde dice prendido, un on, donde se va a disparar lo que se va a disparar y la gente no va a ser más gente. Porque el santuario fue violado, el cuerpo humano fue profanado a un nivel en que si Dios no interviene, nadie puede ser salvo. Y no estamos hablando del cuerpo, matar el cuerpo, como lo repito muchas veces. Y el Señor dijo, bienaventurado el que aguante 45 días. Solamente hay que aguantar 45 días. O sea, parece fácil aguantar 45 días. Pero el mensaje del Dios Altísimo, nuestro Padre, es, por ejemplo, si en este momento, así como estoy dando esta enseñanza, se manifiesta, y cuando se manifieste la profanación del cuerpo humano a nivel mundial y se nota, ya no hay tiempo. O sea, yo simplemente, si estoy aquí, tengo que desaparecer. ¿A dónde? No sé dónde, pero tengo que aguantar 45 días. Y es por eso que el Señor dijo que Él va a enjugar la lágrima, que le va a dar agua, porque dice la palabra de Dios, tenían hambre, tenían sed, y ya no van a tener sed, no van a tener hambre, ni el calor del sol y lo que está afuera los va a dañar, porque las cosas primeras pasaron aquí. El Señor va a recoger a su pueblo. Ese es el entendimiento que hemos recibido de parte del Señor. Tenemos que honrar la verdad. Y como repito, eso de continuo sacrificio, para empezar, eso ha desgraciado a la iglesia por decenas y decenas y cientos de años. Y todo el mundo interpretando de que el Estado de Israel, el tercer templo, mientras tanto Satanás, lo que ha estado haciendo todo este tiempo es distrayéndonos con el macrocosmos, ¿no? O sea, nos está distrayendo con las galaxias, ¿no? Con, ¿cómo se llama eso de este tipo que tienes una Space, no sé cuántos, de un tal Elon no sé cuántos? Nos está distrayendo con esto, creo que se llama SpaceX. Ahora los chinos también van a la luna y se ve la luna, el otro lado oscuro de la luna. Nos están distrayendo con dinosaurios. Oh, sí, nos están distrayendo con dinosaurios. Hoy día fui con mi nieto a comprar algunas cosas y le prometí que le iba a comprar un regalo. Qué difícil fue. Lo único que había allá eran arcoíris. Ya ustedes saben el símbolo del arcoíris, ¿para qué sirve? No, cambiaron la gloria de Dios a LGTBQ y le aumentaron un montón. Una abominación. ¿Qué es lo que más hay? Dinosaurios. ¿Qué es lo que más hay? Dragones. Todos los juguetes son dragones por aquí, dragones por allá. ¿Qué más hay? Demonios. Le ven la cara. Miren la cara de los demonios. Y aún cualquier persona que no tiene ningún sentido espiritual ve la cara y parece un demonio. Son demonios por todos lados. Esos son los juguetes para los niños. Demonios, dragones, dinosaurios. Y pues bicicletas rosadas y celestes. O sea que un niño quiere comprar una bicicleta para él azulita. No, azul con rosado. Y para la niña igual. Eso es lo que hay, eso es lo que se está moviendo. Entonces nos están engañando con esto mientras están trabajando en el microcosmos. Están trabajando en lo que han descubierto no sé cuánto tiempo atrás, que aquí está
el protón, el neutrón y acá están los electrones, lo que es el átomo. ¿Dónde está? Pues no se puede ver. No se puede ver. Pero sí, el cohete está ya yendo a Júpiter, a Marte. Y los astronautas, por si acaso, otra cosa que lo que tienen los niños, astronautas como locos. Astronautas. Sí, cohetes, naves espaciales. Eso hay bastante. O sea que nos están engañando por acá mientras ellos están trabajando en el microcosmos, están trabajando en el gen de Dios, están trabajando en la semilla que nos hace que seamos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Adán engendró a Set, dice la palabra de Dios, me parece que en el capítulo 5 de Génesis, dice la palabra de Dios que engendró Adán, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que engendró Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo a semejanza de Dios. Y dice el verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. O sea, para que Set sea igualito a Adán, porque era como que, wow, ver a Set era ver a Adán, porque no podía parecerse a su abuelo. O sea que ahora mis hijos se parecen a mí, un poco a su mamá, un poco a los abuelos del abuelo, qué sé yo, pero Set no tenía para parecerse ni a su tatarabuela ni a su tatarabuelo. Cuando Adán engendra a Set, tenía un gen, el gen de Adán, el gen de Dios. No había otra forma, lo que tenía que nacer era igualito a él. El mismo pelo, la misma nariz, era todo, porque yo leo la palabra y yo creo la palabra. La palabra le dice, conforme a su semejanza, conforme a su imagen, y yo lo creo, era igualito, a la misma estatura, el mismo pelo, todo. Quizás diferentes huellas digitales, no lo sé, pero yo le creo a la palabra de Dios. Entonces, Satanás, ¿qué ha estado haciendo? Ha estado trabajando en el microcosmos mientras nos está engañando con el macrocosmos, ¿no? Como todos los días en la televisión, a cada 5 minutos, el Weather Channel, el canal del tiempo, va a llover, va a ser frío, y todo hechizando a la gente con lo que va a llover y el clima y las nubes y los huracanes y todo. Y sí, mira para allá, mira para allá, mira para allá, mira el cielo, mira todo eso. Y estamos olvidando lo que están haciendo ellos aquí con la nanotecnología, con la bioquímica, no sé cómo le llaman, bionanotecnología. Tienen unos nombres espectaculares, pero es increíble al nivel tan pequeño y microscópico que no se puede ver, pero que están trabajando aquí. Aquí es donde Satanás está trabajando a ese nivel, en el cuerpo humano a este nivel. Y la palabra de Dios es una cosa fétida que van a poner acá. Van a poner una cosa fétida aquí y van a profanar el microcosmos, la genética, a tal nivel que si Dios no interviene, nadie sería salvo. Voy a terminar con 2 Tesalonicenses capítulo 2, me parece. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Estamos en el tema, en el contexto correcto. En ningún momento nos hemos tomado un versículo y hemos hablado de lo que nos da la gana, como hacen mucha gente. Que Dios tenga misericordia de ellos en el día del juicio, porque van a tener que dar cuenta. Se han hecho muchos maestros de ustedes. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de la venida, cuando Él viene, tiempo final, en el día postrero. Estamos hablando de allí estamos. Y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ya vienen. ¿Por qué? Porque dice, no se perturben. Sí, porque Pablo murió hace tiempo. O sea, Daniel está muerto hace bastante tiempo y el Señor a su tiempo le dijo, quédate más allá hasta el fin. Y aquí estamos hablando del fin. Daniel todavía está allí durmiendo.
Pero Dios le dijo, te levantarás en el fin y recibirás tu heredad. Y aquí Pablo está diciendo, no se dejen perturbar. ¿Por qué? Ay, que el Señor ya viene. Nosotros estamos diciendo que Él viene. Claro que sí, pero no se perturben, les decía Pablo en su tiempo a esta gente, a los de Tesalónica. ¿Por qué? Él lo dijo acá, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá. O sea, Dios, el Señor, nuestro Padre manifestado en gloria con sus ángeles, no va a venir sin que antes venga la apostasía, o sea, la deserción, el apartarse de Dios y se manifieste el hombre de pecado. Y la gente que ese es el anticristo. No, el hombre de pecado hasta que se manifieste, ¿qué cosa? La humanidad sin Dios. La humanidad profanada hasta lo sumo, de tal manera que Él tiene que venir. Hasta que se manifieste el hombre de pecado. Está hablando de la raza humana. Dios creó al hombre conforme a su imagen. Creó a la humanidad. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Por qué el hijo de perdición? Porque Dios creó algo. Él es el padre de toda creación, pero esta creación se perdió. Y no por causa propia o por fuerza humana. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se asienta, esa es la palabra catizo, se sienta en el templo de Dios, o sea, en nuestro cuerpo, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía estas cosas? Dice el apóstol, y quiero leer esta parte que es importante. Os decía esto, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Cuando yo hablé de va a llegar un momento, el momento exacto, cuando el Señor se refirió a un momento exacto, cuando veáis, cuando percibáis, cuando te des cuenta, cuando observen la profanación del cuerpo humano a un nivel que es claro, el que esté en Judea huya a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar nada. O sea, va a llegar un momento que se va a manifestar, está hablando de lo mismo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, ¿qué va a pasar? A quien el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra del dragón. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que Apocalipsis 13. A la bestia se le entrega el poder, la autoridad del trono, el mismo dragón. Pero ¿hasta qué momento? Hasta el momento en que el Señor nos dice, persevera hasta el fin, aguanta un poco, aguanta hasta el fin, yo voy a venir. Y cuando Él viene a quemar al diablo, al dragón, al falso profeta y a toda la bestia de la cizaña. Eso se lo aseguro. Pues acá no hay pelea, acá Dios no tiene rival, hermanos. Cuando Él dice aquí, cuando Él se manifieste aquel inicuo, esa iniquidad, esa perversión, esa cosa fétida, esa profanación de lo santo de Dios, dice, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Mentiroso, porque es un mentiroso, está engañando espectacularmente y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La misma palabra. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otras palabras, la palabra de Dios nos advierte claramente de que, número uno, va a llegar un momento exacto que va a suceder lo que va a suceder, que tenemos que aguantar en esa línea que dibujé aquí.
aguantar hasta el fin. Pero cuando terminemos de aguantar, bienaventurados. ¿Por qué? Porque Él viene, quema todo. Segunda Pedro capítulo 3, verso 10 en adelante, quema todo, no queda nadie. Pero a sus hijos, dice la palabra de Dios, que ni un solo cabello en nuestra cabeza perecerá y que su palabra es fiel y verdadera. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y ahora sí me despido con este versículo. Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muchas bendiciones.